Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien de salud y que como siempre se estén cuidando ahora más que nunca. Todos sabemos a través de las noticias a nivel nacional y a nivel local que la situación sanitaria de nuestro país, de nuestra ciudad, no está nada buena. Entonces estamos invitados a extremar cuidados. Así es que antes del inicio de nuestra clase yo nuevamente quiero pedirle a cada uno de ustedes que siempre se cuiden, que salgan lo menos posible, solamente salgan cuando hay una extrema necesidad y no se olviden siempre todos los días de elevar una oración para que esta pandemia pronto retroceda, pronto termine y especialmente elevar una oración por aquellas personas que están enfermas de esta enfermedad, por sus familiares también, porque a cualquiera de nosotros nos puede afectar esta enfermedad como familia. Entonces nadie está exceptuado de padecer de esta enfermedad. Entonces tenemos que entregar esta pandemia que está afectando al mundo entero a Dios, que es el único que puede sanarnos, que puede liberarnos de esta pandemia. Entonces, de esta manera quiero dar inicio al desarrollo de nuestra clase de lengua y literatura castellana del día de hoy. Nuestra unidad temática del día de hoy es expresión oral. El tema que vamos a seguir estudiando es comunicación oral y dentro de la comunicación oral el informe oral. La capacidad sigue siendo la misma que la lección anterior. Expresa sus ideas y conocimientos sobre temas de su interés. Recordarán ustedes que en la clase anterior yo les había dicho que el tema sobre comunicación oral era una lección un poco larga y que nosotros íbamos a dividir por eso. La semana anterior estudiamos nosotros comunicación oral y el subtema era expresión oral. Esta semana vamos a estudiar nuevamente el tema de comunicación oral y esta vez el subtema de ese tema grande es informe oral. Es continuidad de la clase anterior. No olviden, porque esta lección es un poco larga y entonces tenemos que dividirla en partes como para poder entender mejor y aprender mejor de ella. En la clase anterior nosotros habíamos visto el concepto de expresión oral y brevemente solamente como para poder rememorar un poquito. Entonces decíamos nosotros en la clase anterior que la expresión oral no es otra cosa que poder expresar aquello que pensamos y aquello que sentimos sin ninguna barrera, sin ninguna interrupción, sin ningún miedo, sin que haya ni un obstáculo para que llegue la comunicación a la otra persona. Y vimos que esa expresión oral se da mucho más a través del lenguaje del cuerpo que a través del don de la palabra. Entonces hoy vamos a mirar un poco en qué es lo que consiste el informe oral y vamos a ir viendo por qué el informe oral está tan ligado a la expresión oral. ¿Qué es un informe oral? Es un resumen o crítica de un tema o lectura determinada que haya sido seleccionada libremente. Esta puede ser de un suceso, acontecimiento o problema que haya llamado la atención del estudiante, o puede ser el resultado de un trabajo de investigación y se expone oralmente. El informe oral, en pocas palabras, no es otra cosa que un resumen de un tema libre, de un tema de elección que el estudiante o una persona quiera comunicar a un grupo de personas, o sea, a un público en general. Entonces, el informe oral trata de la elección de un tema libre que posteriormente será comunicado a un grupo de personas una vez que se haya hecho un estudio primeramente bibliográfico sobre ese tema. Habrá una persona, en este caso el estudiante, quien comunicará a su público, a su auditorio, sobre aquello que le interesó averiguar o seleccionar como un tema de su interés.
Ahora bien, vamos a mirar un poco que este informe oral tiene unas partes o una estructura. No es tampoco que yo voy a buscar la información en internet o en un libro sobre el tema que a mí me interesó averiguar y sencillamente voy a poner todo ese cúmulo de información así en mi informe. Tengo que saber yo que este informe sobre el tema que yo elegí ya, que la mayoría de ustedes ya me envió, y yo ya sé cuál es el tema que van a trabajar, que ese tema que ustedes eligieron tiene que tener unas partes, tiene que tener una estructura para que pueda tener sentido en el momento en que ustedes presenten oralmente. Y vamos a ver cuáles son esas partes que sí o sí tiene que tener. La introducción. Esta tiene como propósito estimular el interés del oyente. Puede incluir un índice de los temas que se van a tratar. Además, se pueden aclarar los términos nuevos o desconocidos que se van a utilizar. La otra parte del informe oral es el cuerpo o desarrollo, también se le llama. Es el desarrollo del informe, es la exposición en sí, o sea, aquello que se va a comunicar al público que me va a escuchar durante mi presentación oral. Y por último, la conclusión. Comprende un resumen de las ideas básicas presentadas y tiene como propósito grabar en la mente del oyente las ideas presentadas. Entonces, ese tema que ustedes ya eligieron y que a partir de ahora, en la tarea que va a dejar esta lección, será la búsqueda teórica sobre ese tema que ustedes van a elegir. Entonces, ustedes deben cuidar que tenga una introducción, un desarrollo o cuerpo y por último una conclusión. Y más adelante vamos a ver cómo lo que se hace la introducción de un informe y cómo lo que se hace la conclusión. No digo cómo se hace el cuerpo porque el cuerpo es toda la información teórica que ustedes van a recoger del tema que ustedes eligieron. Entonces, las partes del informe oral son las siguientes: introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Muy bien, continuamos. Una vez que ustedes hayan buscado ya la información teórica sobre el tema que cada uno eligió, que puede buscar en internet o puede buscar en un libro, si en el libro que tienen a mano está el tema que ustedes van a desarrollar, entonces hay una parte de este informe que es sumamente importante. Y por eso lleva por título a esta presentación: Importancia de realizar el bosquejo. ¿Qué es lo que es el bosquejo? Es el borrador de mi escrito antes de que yo presente oralmente, antes de iniciar el desarrollo del cuerpo del informe oral, por eso dice. Y da algunas pautas importantes. Preparar un bosquejo, o sea, el borrador de mi escrito, de lo que se va a presentar oralmente, tiene como ventajas: evita la repetición de ideas, elimina la confusión, ayuda al estudiante a expresarse más claramente. ¿Por qué es siempre importante hacer primero entonces en borrador aquello que yo después oralmente voy a presentar? Es como una exposición de un tema que en clase ustedes acostumbraban a hacer. Siempre es importante primero tener a mano el borrador del tema para poder ver si yo no estoy repitiendo demasiadas las ideas, si mi información no crea mucha confusión y si yo tengo claro todo aquello que yo en ese momento voy a presentar oralmente. Porque primero yo tengo que entender bien lo que voy a presentar oralmente para luego poder presentar a mi auditorio. Entonces, de ahí la importancia del bosquejo o borrador del cuerpo de mi informe. Ahora vamos a ver algunas características básicas del informe oral. ¿Qué se tiene que tener en cuenta ya esta parte en el momento de la presentación oral? Lo que vimos en la presentación anterior era lo que tenía que ver con la parte escrita. Ahora vamos a ver qué características es lo que tiene que tener mi informe cuando yo ya estoy presentando oralmente. La exposición, primera característica: presentar lo leído u observado sin emitir una opinión.
Los hechos y datos deben presentarse con detalles para que quien escuche pueda tener los criterios suficientes para valorar. La primera cosa que hay que saber y que hay que entender cuando se presenta un informe oral es que se expone sobre el tema que cada uno eligió informar. No tiene que prevalecer la opinión de quien está leyendo el informe, sino que tiene que leer tal cual su información. Otra característica básica, la presentación. El objetivo es presentar los datos lo más claro posible para que el que escuche pueda llegar a conclusiones. De ahí nuevamente la importancia del borrador. ¿Para qué? Para evitar repeticiones de ideas y para que no genere ningún tipo de confusión, porque dice acá, lo más claro posible. Otra característica, la objetividad. El estudiante dice lo que sabe y lo que ha visto, pero no debe pronunciar una opinión. Lo mismo que en la primera característica que habla sobre exposición. El estudiante que está presentando sobre el tema que eligió tiene que leer lo que averiguó sobre ese tema, pero no debe opinar al respecto. Otra característica, la claridad. Para que una exposición sea clara, las ideas deben ser claras. Al exponer oralmente, siga el bosquejo, o sea, el borrador que se ha trazado y trate de resumir lo más posible. De nuevo sale acá a remarcar la importancia del borrador escrito. Y por último, la característica que tiene que ver con el resumen. Presentar las ideas en forma breve. La presentación de un informe oral no debe ser muy extensa. Si nosotros estábamos en clases presenciales y ustedes hubieran presentado allí un informe oral, este informe oral no tenía que ser muy extenso. ¿Para qué? Para no utilizar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra atención y nuestra concentración no es muy larga. Tiene que ser algo breve donde el público esté escuchando con ganas y antes de que se aburra de seguir escuchando, ya termine de vuelta mi exposición. Entonces, las características básicas del informe oral son la exposición, la presentación, la objetividad, la claridad y por último el resumen. En presentaciones anteriores habíamos visto que este informe oral tiene unas partes o una estructura que se llaman introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Y vamos a ver un poco qué es lo que tiene que tener en cada parte, en cada pedazo del informe. ¿Qué es lo que tiene que tener? Y a estas partes que tiene que tener otra vez dentro de la introducción, del desarrollo y de la conclusión, se les llama fases, fases del informe oral. Y ahora vamos a mirar un poco en la primera parte a ver qué tiene que tener la introducción de mi informe cuando yo estoy haciendo mi borrador. La atención de los oyentes debe provocarse a través de la introducción. ¿Qué tiene que haber en la introducción o qué puede haber en la introducción? Mediante una afirmación que cause impacto sobre el tema que yo elegí, mediante una anécdota divertida o un ejemplo vivido, siempre sobre el tema que yo elegí, o mediante una pregunta ingeniosa o bien hecha, siempre sobre el tema que yo elegí. Yo no puedo poner otra cosa en mi introducción que no tiene nada que ver con el tema que yo elegí. Entonces, para empezar el borrador de mi informe, ¿y dónde empieza? Empieza con la introducción. ¿Qué tiene que tener mi introducción? Dice, puede tener una afirmación, también a veces puede tener una negación, puede tener una anécdota y también puede tener una pregunta. Muchas veces también se puede utilizar una frase, una parábola, se puede utilizar también. A veces también se pueden utilizar citas bíblicas. Depende mucho del tema que yo estoy abordando. La otra parte, la otra fase del informe oral que tiene que ver con el desarrollo, también tiene que tener algunos datos importantes. La atención de los oyentes debe provocarse a través del desarrollo. ¿Mediante qué? La importancia del asunto o tema,
la ilustración de datos y cifras. La parte del desarrollo o cuerpo de mi informe es todo lo que yo encuentro en la información teórica que yo busco, sea en internet o sea en un libro. Pero yo tengo que ser capaz de quitar la parte más importante de toda esa información, porque información larga sobre cada tema ustedes van a encontrar, pero ustedes tienen que ser capaces de quitar solamente lo más importante del tema y tienen que tratar también de poner algunas ilustraciones de datos y cifras dentro del desarrollo o cuerpo de su informe. Y por último, la conclusión, la última fase. La atención de los oyentes debe provocarse a través de la conclusión. ¿Mediante qué? Mediante la validez de la información que se les ofrece a los oyentes y puedan servirles. En la conclusión también a veces yo puedo cerrar, así como empecé con la introducción, con una afirmación, con una anécdota, con una pregunta, con una parábola, con una cita bíblica, con una frase. También yo puedo terminar el borrador de mi informe que posteriormente, pasado a limpio, yo voy a compartir oralmente con mi auditorio. Entonces, las partes del informe oral: introducción, desarrollo cuerpo, conclusión. ¿Qué tiene que tener otra vez cada parte? Es lo que ustedes están viendo en esta presentación y que les va a servir en el momento en que hagan el borrador de sus informes de acuerdo al tema que eligieron. Algunas indicaciones más para la hora de elaborar el borrador del informe. Preparar la parte escrita del informe oral. La preparación del estudiante debe empezar desde escribir el trabajo que va a exponer y luego seguir los siguientes pasos. Leer oralmente el informe preparado. Destacar las ideas claves de cada párrafo. Encadenar las ideas para que el contenido del informe sea comprendido por el oyente. En primer lugar se hace la búsqueda teórica sobre el tema que se eligió. Luego se tiene que leer para saber con qué ideas más importantes yo me voy a quedar sobre mi tema, porque acuérdense que no tiene que ser muy extenso. Yo tengo que ser capaz de hacer un resumen. Nosotros ya dimos resumen y síntesis en lecciones anteriores. También tengo que ser capaz de destacar las ideas claves de cada párrafo. Y poder, cuando dice encadenar, lo que está diciendo es que las ideas tienen que ir todas juntas, tienen que ser ideas que no pierdan el hilo, como para que pueda ser más comprensible para el auditorio que va a estar escuchando. No tienen que ser ideas sueltas. ¿Qué quiere decir eso? No puedo empezar, como dije en un principio, ya también durante la lección de expresión oral, hablando de un tema X y mientras más desarrollo mi tema, me doy cuenta que voy hablando de otros temas que no tienen nada que ver con el tema que yo elegí. Entonces, por eso también es importante recalcar que la preparación de la parte escrita del informe supone algunos pasos. Leer sobre el tema, buscar información sobre el tema primero, luego leer sobre el tema, luego destacar las ideas claves, capacidad de resumen, y luego procurar de que esas ideas vayan todas juntas y puedan ser comprensibles para el auditorio. En la presentación anterior veíamos algunas pautas, algunas orientaciones nuevamente para hacer el borrador del informe. Ahora vamos a ver ya, después de tener el borrador, hagámonos a la idea de que ya tenemos nuestro informe limpio, que ya vamos a presentar. Entonces viene la parte que se llama ensayo de la exposición del informe oral. ¿Cómo hago yo esto? Cuando se termina de elaborar el informe escrito, se debe ensayar la presentación cuantas veces se requiera. Ensayar te permite darte cuenta de tus dificultades y superarlas, así como adquirir seguridad en ti mismo. Recuerda que de preferencia debes usar herramientas para apoyarte, medios de apoyo como pizarrón, afiche, diapositivas, documentaciones, etcétera. Nosotros habíamos hablado de los medios de apoyo cuando hablamos también de expresión oral.
uso de medios de apoyo. Y acá está ya utilizado esa parte también para la presentación oral del informe que yo voy a hacer sobre el tema que elegí. Esto te ayudará a recordar y organizar lo que dices, lo cual facilita que te comprendan. También, como nosotros estamos en clases a distancia, clases virtuales, también pueden hacerlo teniendo la computadora enfrente, por ejemplo. Tener toda la presentación hecha ya allí en PowerPoint o en Word, y desde ahí pueden estar leyendo o compartiendo también llegado el momento de la presentación oral. Entonces, esta es la parte que habla del ensayo, de la exposición oral ya. Porque hay una parte escrita, que es la parte que vamos a llamar nosotros borrador, elaboración del borrador del informe, y otra parte que ya va a ser la presentación oral de este informe sobre el tema que ustedes eligieron. Con la presentación anterior, entonces, llegamos a la parte final de la teoría que tenía para presentar esta lección sobre informe oral dentro del tema general de nuestra lección, que es comunicación oral. Entonces vimos un poco el concepto de lo que es un informe oral, vimos las partes que tiene que tener, las fases que tiene, vimos un poco la parte de la preparación escrita del informe oral, que es el borrador, vimos también que hay algunas recomendaciones que seguir para la parte de la presentación oral del informe. Ahora quiero compartir con ustedes las tareas de esta lección, al igual que la lección de expresión oral. Esta tarea no está definida todavía en nuestro folleto. Posteriormente a esto recién nosotros vamos a recurrir a la tarea que está en nuestro folleto. Todavía no llegamos a la parte propiamente de la tarea que está en nuestro folleto. Así es que yo necesito y quiero que ustedes se fijen en este video explicativo como para poder desarrollar la tarea de la lección de hoy. Que las tareas dicen así: buscar información teórica sobre el tema elegido para hacer la presentación oral. Cada uno de ustedes durante la semana ya me fue pasando los temas que van a presentar oralmente. Entonces ahora lo que queda es la búsqueda teórica de ese tema. Elaborar en borrador, en sus cuadernos, van a elaborar en borrador el informe escrito sobre el tema elegido, ya con miras a la presentación oral. No debe pasar una página, solamente una página tiene que tener todo el informe escrito. Y hay que cuidar que ese informe escrito tenga todas sus partes, o sea, la introducción, el desarrollo cuerpo y la conclusión. Esto lo van a hacer en sus cuadernos. Enviar el borrador del informe escrito sobre el tema elegido a la profesora. Luego de que yo haga la revisión y la corrección, les voy a reenviar otra vez sus informes escritos en borrador para mejorar si hace falta y preparar el informe en limpio para la presentación oral. Quiero que se entienda bien lo que se va a hacer en esta lección. Primero, buscar información teórica sobre el tema que cada uno ya eligió. Segundo, elaborar en borrador el informe escrito que posteriormente se va a presentar oralmente, pero todavía no es en esta clase ni en la otra clase. Yo voy a indicar cuándo se van a hacer las presentaciones orales. Ahora lo que ustedes van a hacer es elaborar en forma escrita sus informes de acuerdo al tema que cada uno eligió. ¿En dónde van a hacer este borrador? En sus cuadernos. Cuando terminen de hacer el borrador de su informe sobre el tema que eligieron, ustedes me van a enviar la fotografía de la hoja de su cuaderno para que yo pueda revisar y corregir y ajustar si hace falta, y luego les voy a reenviar a cada uno diciéndoles ya si está bien, si hay que ajustar, si hay que mejorar, si hay que agregar, si hay que colocarle más cosas, si hay que quitarle más cosas. Tengan en cuenta dos cosas importantes. Primero, el informe no tiene que pasar de una hoja o de una página. Segundo,
tiene que tener las tres partes importantes: introducción, desarrollo y conclusión. Esta es la tarea que están llevando de esta lección. En esta presentación lo que traté de diseñar e ilustrarles es lo que sería más o menos la hoja del cuaderno de ustedes, donde estarían haciendo el informe escrito en borrador. En primer lugar, en la hoja de cuaderno, al inicio tiene que estar el tema que ustedes van a desarrollar, el tema o título que van a desarrollar. Después van a poner en mayúscula la palabra introducción. ¿Qué puede haber en la introducción? Dijimos teóricamente, una afirmación, una anécdota, una frase, una pregunta, una cita bíblica, etc. Ahí van a desarrollar la parte de la introducción de su informe escrito. Después van a poner la palabra desarrollo. Allí que va la parte teórica resumida, que pueden extraer de internet o de un libro de acuerdo al tema que eligieron. Y por último, la conclusión. ¿Qué tiene que ir en la conclusión? Puede ir una afirmación, una frase, una pregunta, una anécdota, etc. Háganse a la idea de que así, de esta manera, va a estar estructurada la hoja de cuaderno donde van a hacer el borrador del informe, y ese borrador me van a enviar para que yo corrija y les reenvíe. Entonces va a tener primerito el título del tema, después la introducción, después el desarrollo y por último la conclusión. Para ir terminando, nuevamente les presento algunas observaciones finales de esta lección. En el folleto encontrarán el desarrollo teórico sobre el tema comunicación oral, específicamente el tema informe oral, por si ustedes necesiten aclarar más dudas. La tarea se enviará por WhatsApp a la profesora en fecha jueves 27 de agosto del 2020 o antes, si es que ya tienen. En mi privado me enviarán el informe escrito sobre el tema que cada uno eligió para su presentación oral. Por último, aquí ya les presento los primeros indicadores que se va a tener en cuenta para evaluar ya esta parte de la lección. Si bien es cierto, todavía falta la parte oral, lo que corresponde a la parte escrita del informe que ustedes me van a enviar en borrador, ya se va a empezar a evaluar a partir de esta lección. Respeta la estructura del informe, considerando introducción, un punto, desarrollo, un punto, conclusión, un punto. El borrador que ustedes me van a enviar de sus respectivos informes escritos tiene un valor de 3 puntos. Si es que tiene todas sus partes, ustedes se ganan 3 puntos. Si es que le falta alguna de las partes, entonces lamentablemente ustedes van a perder los puntos. De hecho que yo, una vez que reciba el trabajo, lea, corrija, yo les voy a devolver a ustedes para que ustedes ajusten, y si ustedes ajustan y se queda dentro de la estructura que tiene que tener el informe, por supuesto que ustedes van a tener esos puntos logrados. No es que en el primer envío que ustedes me hagan y no tenga todo completo, la introducción o el desarrollo o la conclusión, que ustedes ya pierden el punto. No es así. Después yo les voy a volver a enviar a ustedes para que ustedes corrijan, y si ahí ustedes no corrigen y no me hacen la devolución, ahí sí ya no van a poder tener ese punto logrado. Entonces, de esta manera estamos terminando nuestra lección del día de la fecha, que trató específicamente sobre el informe oral, su concepto, sus partes, las características básicas que tiene que tener, sus fases, algunas recomendaciones para la parte escrita y algunas recomendaciones para la parte oral. Por demás está decirles lo que siempre les digo en cada lección cuando me despido de ustedes. Yo siempre voy a estar atenta a las órdenes ante cualquier necesidad de duda de ustedes, de sus familias, cualquier día de la semana. También sigo esperando que los compañeros que todavía no me enviaron sus temas que quieren desarrollar para esta presentación oral, que lo puedan hacer. Quiero dejar en claro que estos 3 primeros puntos solamente corresponde a la parte escrita del trabajo. La parte oral va a tener otro puntaje, va a tener un puntaje mayor, un peso mayor,
porque recuerden ustedes que nuestra unidad temática es expresión oral. No es que si yo no hago esta tarea estoy perdiendo solo 3 puntos. Puedo estar perdiendo quizás 10 puntos y hasta 15 puntos también en esta tarea. Entonces yo les invito a todos que por favor asumamos siempre con dedicación, con responsabilidad, para que podamos todos salir bien en la elaboración de esta tarea. Ante cualquier cosa, yo estoy siempre a las órdenes de ustedes. No olviden que tenemos que cuidarnos entre todos para que todos podamos salir bien, victoriosos de esta pandemia. Vamos a pedirle a Dios y a Santa Teresita que siempre vea por nosotros, que siempre nos acompañen, que siempre nos bendigan para que continuemos siempre estando sanos, que siempre podamos disfrutar de nuestra familia y no olvidemos siempre pedir en oración por aquellos hermanos nuestros que están más necesitados. Ante cualquier duda, entonces voy a estar atenta a cualquier aviso o mensaje de ustedes o de sus padres. Deseo que tengan un feliz resto de jornada y vamos a estar pronto en contacto nuevamente para continuar nuestra lección sobre el informe oral. Mis saludos para todos y hasta pronto.